Durante años, los hombres crecimos creyendo que sentir era debilidad, que ser papá era trabajar, proveer, cumplir. Pero llegó una nueva generación de padres que queremos criar distinto, hablar distinto, amar distinto. Bueno, bienvenido a otro capítulo más de Apenas Papá. Un capítulo muy especial, tal vez el más especial para mí. Está sentado aquí con nosotros Ernesto Restrepo, mi papá. Estoy un poquito nervioso y todo por esta entrevista, pero primero gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por invitarme y buenísimo poder estar aquí. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Bueno, padre, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Para mí es muy gratificante y un honor tenerte aquí sentado, primero porque pues, yo soy lo que soy gracias a la crianza y a todo el trabajo que han hecho tú y mi mamá en esto, entonces de verdad gracias de corazón. Y segundo porque estoy seguro que esta conversación nos traerá muy bonitos recuerdos a los dos y nos la disfrutaremos mucho. Estoy de acuerdo y cosas que no sabemos el uno del otro que pueden ser bien interesantes. De acuerdo. Bueno, como sabes, Apenas Papá habla de crianza. Voy a arrancar súper suave. ¿Qué fue lo más difícil de ser papá? ¿O es lo más difícil de ser papá? Ya hoy en día eres papá de 4, Sí. abuelo de 3, 1 en camino, 4. En 3 3/4. De 3 3/4 ya está por llegar. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser papá en todos estos años? No, yo no creo que es difícil. Lo que pasa es que ser papá le cambia uno la vida, le cambia uno la forma de ver las cosas, pero no creo que esa sea una dificultad, sino es otra visión, otra visión, no, otra experiencia. Le cambian un poquito el sentido de la vida. Inicialmente antes de ser papá y cuando andábamos con Lina y de novios y recién casados, pues vive el uno para el otro y está uno muy concentrado en los dos. Ya cuando llegan los hijos, pues le cambia uno el ambiente, es diferente, ¿no? Entonces es también muy chévere y es muy bueno, pero cambia, es otra cosa. Entonces yo no creo que es que sea lo más difícil o no, sino que cambia, hay que adaptarse a ese cambio, hay que ser conscientes de que eso le va a uno a cambiar la vida y aprovecharla y vivirla como toca. Y lo pasado, pues pasó muy bueno y muy sabroso, pero ya ese estado ya pasó. Posiblemente con el tiempo, ahorita que ya nos volvimos a quedar solo los 4 en la casa y los solos en la casa sin los 4 hijos, vuelve un poquito esa época como cuando estábamos el uno para el otro, tal vez un poco diferente por los años y las cosas, pero es otra vez volver un poquito a lo que era antes. Es básicamente eso, pero no creo que sea difícil, sino simplemente es ser consciente que le va uno cambiando la vida, le va presentando otra forma de ver las cosas, otra forma de vivir, y hay que saber cómo disfrutarla y aprovecharla. Es un cambio de era, un cambio de ciclo. ¿Perdón? Es un cierre de un ciclo para arrancar otro nuevo. Sí, exactamente. Y tengo muchas preguntas, pero tú ya viviste muchos cambios de eras o de ciclos, pero digamos que los grandes marcados es pasar de estar soltero a estar casado, de estar casado solo los dos a tener hijos, como lo acabas de decir, y de estar con los hijos a estar sin los hijos. ¿Qué es más difícil? ¿Pasar de estar casado a tener hijos o de estar con hijos a volver a estar solo en pareja? No, pues realmente hace poco que estamos otra vez solos, entonces yo no creo que sea difícil volver a estar solo, pues obviamente le hace uno falta a los hijos, pero también ya empiezan a llegar los nietos y entonces también es otra cosa que le llena uno la vida, ¿no? Ahí sí, como dice el cuento que es muy simpático, dice, hay dos estados en la vida, uno es ser soltero y otro casarse. Ambos son un error. Es cierto, es cierto. Pero bueno, entonces, pero no es que ambos sean un error, sino que son dos estados distintos y pues es muy sabrosa, muy buena la vida de soltero. Hay que aprovecharla, hay que vivirla en su momento. Pero para mí no toda la vida puede ser uno soltero, no toda la vida casado. Entonces es vivir esa etapa de soltero y después vivir casados. Y el matrimonio pues también tiene esas etapas, empezando uno, primero casa y vive uno un tiempo solo y vive uno para otro y pasa muy sabroso. Y mire, tal vez no hay tantas presiones económicas, está uno más holgado en general en todo. Y cuando empiezan a nacer los hijos, pues ya cambia un poquito la situación, ya está uno en función de los hijos o los dos en función de los hijos. Ahí ya empieza a sentirse más la necesidad económica y el apretón y de tiempo, porque también hay que dedicarle tiempo a los hijos. Y después con el tiempo, pues ya van creciendo y se van poco a poco yendo, y entonces vuelve uno otra vez
a la condición inicial, pero ya en otra época, ya no somos los mismos de antes, tienen la misma Mm. energía, ni la misma agilidad, ni los mismos gustos posiblemente. Entonces, pues ya es diferente un poquito, pero es en el fondo volver a lo mismo. Y pues con el aliciente de que los hijos ya están ahí, que uno siempre sabe que los tiene y que están cerquita y que así como uno está pendiente de ellos, ellos están pendientes de uno. Y empiezan a aparecer los nietos, que esa ya es la como la proyección de ser uno padre, pero a través de los hijos. Entonces ya Wow. es más emocionante en el sentido de que los goza uno más, pero la responsabilidad de las partes son más de los hijos y no de uno, pero uno vive con los nietos y obviamente está uno pendiente y a ver cómo puede ayudar y que los nietos crezcan como uno quiere y que les vaya bien, porque es como la proyección de uno en los nietos. Pero ya es una actitud un poco diferente, pues porque no viven con uno todo el tiempo, sino y pues el colegio y los gastos y las cosas ya son de los hijos, pero uno está pendiente y detrás a ver en qué puede ayudar, en qué puede colaborar, en qué hace falta y en qué puede uno maleducar, porque también es el momento de aprovechar a los nietos y gozárselos. Tal vez uno como papá con el hijo está uno un poquito más presionado y todo tiene que ser perfecto, con los nietos puede ser un poquito más relajado, ¿no? Entonces también es educarlos un poquito, en el buen sentido de la palabra, claro. De hecho, hay una teoría que dice que el rol de los abuelos es malcriar, pero no en el mal sentido de la palabra como tú dices, sino que eso tiene un beneficio para los niños. Y es porque los niños crecen creyendo que la forma correcta de hacer las cosas es como las hacen mis papás. Pues si uno como tú también fuiste niño, seguramente cuando niño sentías que mis papás eran perfectos, ellos lo hacían todo bien. Claro. Pero pues lo ideal es que un niño sienta eso durante una etapa, así hablando de etapas que hablamos ahorita, y cuando cierra esa etapa, empieza a encontrar su forma de hacer las cosas que no necesariamente tiene que ser igual a sus papás. Sí. Y por eso los abuelos tienen que malcriar, porque en la cabeza del niño dice, mi papá lo sabe todo y lo hace todo perfecto. Pero si hay alguien que pueda hacer las cosas mejor que mi papá, pues es el papá de mi papá. Entonces, al ver que el papá de mi papá hace las cosas distintas a mi papá, a mí como hijo o como niño, me abre la mente a decir, yo también puedo hacer las cosas distintas. Sí. Y también pasa que uno como abuelo, digamos que los niños ven en el papá, lo del papá, pero también sienten un poquito las límites o la disciplina que impone el papá. Entonces, pues están más pendientes o más cohibidos de eso. Entonces, cuando llegan donde el abuelo y el abuelo en eso es un poquito más amplio, pues es como una sorpresa, como un cambio, ¿no? Les abre más el mundo. Correcto, les abre más el mundo. Aquí sí, digamos, cuando pendejadas, cuando los niños van al columpio, los papás los metan más suave, más pasito, porque es peligroso. Y cuando llega el abuelo es más, tal vez porque tiene más experiencia, claro, más tranquilidad, claro, se pudo uno más duro y más fuerte. Entonces, uy, no, eso está buenísimo, porque no. Entonces, esa es un poco la sensación que siente. Es cierto. Claro, en ciertas edades, porque en la vida como que le extiende los límites, como que los lleva a otras experiencias. Correcto. Y obviamente todo eso depende de la época, porque pues entre chiquitos más, cuando crecen un poco menos, tienen su época en la vida, pero es más o menos eso, ¿no? Creen que con el abuelo pueden de pronto hacer cosas más travesuras un poquito más grandes extremas, que con los papás es más difícil. Es cierto. Sabiendo que los abuelos pues les alcahuetean, pero hasta cierto límite, tampoco pues, ¿no? Sí. Padre, tengo muchas dudas, muchas preguntas, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención de algo que yo no había visto así, y es que dijiste que el ser abuelo es como ser papá a través de otro. Sí. Me encanta eso. La proyección de uno, pero a través de los hijos. Y me parece espectacular porque no lo había sentido y hasta lo puedo visualizar, digamos que como hasta las manos tuyas metidas a través de las mías. Claro. Es una sensación que estoy viviendo ahora porque pues soy abuelo hace 5 años. 5 años. Y pues abuelo cerca, pues ya hace poco, porque pues los hijos de Daniel, decir el abuelo, pues vivían lejos, entonces era un poquito distante. Y ahorita que son más cerca, siente uno eso, es como la proyección de uno, pero en los nietos, ¿no? Tú te ves, tú tienes 3 nietos y medio, un poquito más, de los cuales son de tus hijos varones hasta ahora. Tus hijas, mujeres, vendrán 2 nietos más adelante si ellas quieren, pero eso implica pues que tú ves a tus hijos siendo papás, como tú fuiste papá, tú te sientes identificado con ellos, es decir, cuando nos ves a nosotros criando, ¿te ves a ti ahí, como que te sientes identificado? Claro, y lo que dices tú es cierto, son mis hijos hombres, ¿no? Es cuando se siente uno más representado.
no he vivido la experiencia de los hijos de las hijas mujeres. Me imagino que sea similar, pero pues tal vez sea Lina la que más se proyecta con ellas, supongo, ¿no? ¿Y qué Por, sientes cuando ves a tus hijos siendo papás? Y tú, es decir, al final, que tus hijos sean papás es gracias a que pues tú fuiste nuestro papá biológicamente, pero gracias a que emocionalmente fuiste nuestro papá y como tú dices, te puedes ver representado ahí. ¿Qué sientes? Es decir, como que te llena de orgullo, te claro. da nostalgia, No, pues ambas cosas, ¿no? Es una satisfacción inmensa, le siente un orgullo y se siente uno muy contento y muy feliz en proyectar y en ver que los hijos, digamos, aprendieron o son similares a uno en cuanto a que es bueno tener una familia bien organizada, bien, con buenos principios y que pues eso lo están transmitiendo a los hijos y que es lo que uno siempre quiso. Entonces están trayendo que hay como continuidad de lo que uno quiso, obviamente en estilos y en formas diferentes, pero hay la continuidad de los principios y de la visión de familia y de hijos de buenos hijos, de ser buenas personas, de ser buenos amigos, en fin, entonces lo veo como proyectado en los hijos, ¿no? También empieza uno a ver, tanto como ven los hijos, como ven los nietos, cada cual tiene un carácter y una forma de ser distinta, entonces pues empieza uno a ver cómo son los cambios, pero en el fondo es la misma línea, ¿no? Es la misma, los mismos principios, la misma idea de familia, la misma idea de compañerismo, de colaboración, de ayuda y de progreso, pues. total. Y así como te puedes ver representado en ellos con orgullo, ¿qué sientes cuando tus hijos deciden hacer o criar en algunos aspectos distintos como tú nos criaste? No, es válido. Uno es consciente que las épocas y las cosas cambian, entonces pues hay que ir ajustándose a las cosas. Y también muchas veces ve uno que los papás son primíparos, entonces aunque uno les dice ciertas cosas no creen, pero con el tiempo o van llegando a lo que uno piensa o descubren otras formas que son válidas, ¿no? Siempre y cuando uno vea que las cosas, aunque son diferentes, van por el camino normal, ¿no? Por las cosas bien organizadas. A mí hasta ahora me ha tocado todo en muy buenas manos, un buen camino, bien organizado, entonces no, digamos que no me ha tocado vivir momentos que no me gustarían o intervenir en cosas que no estoy de acuerdo, pues cosas graves de fondo. Entonces, pues no me ha tocado, pero llegado el momento, pues a uno le tocará por lo menos expresarlas, ya si no le paran bolas, pues, pero por lo menos decirlas, oiga, no estoy de acuerdo, ojo con esto, me parece que esto está mal hecho, pero pues tenían cosas muy de fondo, ¿no? Entiende que hay estilos diferentes, pero que en el fondo el camino es el mismo. Un hijo tuyo que es muy loco decidió tener un parto en casa. Y eso no es normal y además es, de cierta manera, asusta un poquito, ¿no? Mucho. ¿Cómo viviste tú eso? No, mucho, me pareció muy, es una cosa curiosa, es un cambio grande, obviamente, y es un parto en casa que yo entiendo que pues hay teorías y cosas que son muy buenas. Sin embargo, me angustia mucho, no por tener parto en casa, sino cualquier complicación que se llegue a presentar, pues puede volverse un problema complicado que estando en una clínica, pues es más rápido lo pueden atender o solucionar. Es decir, cualquier inconveniente que tenga en una clínica hay más personas, más equipos, más herramientas, más medicinas que pudieran evitar el problema. Eh, entonces, eso era es un poco lo que me angustia, que pase algo. De resto, lo otro es una experiencia, si es lo que ellos quieren, es lo que les parece normal o les quieren que sea así, pues me parece muy bueno. Yo sigo pensando que yo no lo haría, pero si al otro le satisface eso, pues no veo por qué no. Voy a devolverme un poquito. Y es, tú mencionaste ahorita más temprano que cuando nacen los hijos arranca otra era y trae otras cosas distintas a lo que trae antes. Y entre eso dijiste que entra la presión y la angustia financiera. Pues no hay mismo, pero sí Con el tiempo y genera moverse. una carga y una angustia que uno tiene que... Y lo otro que mencionaste es el tiempo para estar con ellos Correcto. y para ellos. Y yo creo que esa ha sido tal vez de la gran mayoría de conversaciones que he tenido con papás, la dificultad más grande ha sido esa entre el tener o el ser el rol del proveedor, de ir a traer el recurso y el sustento para la familia y el poder tener tiempo para disfrutar con ellos porque al final es, pues salir a trabajar requiere horas y hoy en día es más fácil por la virtualidad, pero antes era más difícil porque eran horarios en la oficina, lejos, horarios extendidos y pues era estar más tiempo lejos de los hijos y tú de hecho tuviste, yo conozco esto de primera mano, tuviste por momentos trabajos muy demandantes en horarios, que inclusive trabajabas de sábado, de domingo, hasta altas horas de la noche, pero aún así sacabas el tiempo para estar con nosotros. Es decir,
Yo tengo, tal vez de mis recuerdos más bonitos de mi infancia, era cuando tú llegabas en las noches después de trabajar mucho tiempo y sin días de descanso y salíamos todos a montar bicicleta contigo. Lo tengo grabado en mi memoria, en mi corazón, porque es de mis momentos más bonitos y yo todavía, cuando visualizo eso y más ahora, siempre lo vi así, pero más ahora siendo papá, y para mí eso solo lo hacían los superhéroes. Salía a trabajar todo el día y aún así tenía el tiempo y la sonrisa y la energía para salir a montar bicicleta con, no uno, 4 hijos. Y un perro. Y un perro, sí, y un perro. Primero, ¿cómo lograste ese equilibrio? Porque de verdad es admirable y te lo reconozco. Y segundo, ¿cómo sobrellevaste esos momentos? Porque claro, había momentos donde podías estar presente y tener sustento, pero había momentos donde ya no estabas tan presente por estar trabajando más, o había momentos donde estabas más presente, pero de pronto ya no tenías tantos ingresos y llega la angustia financiera, como que momentos de todo, pero ¿cómo haces para sobrellevar todo eso y al final llegar hasta hoy, hasta aquí? Bueno, yo ahí tuve una gran fortuna y fue el apoyo y el tiempo que Lina siempre tuvo con los niños. Es decir, aunque Lina también trabajaba y tenía su consultorio, tiene aún su consultorio, lo organizaba con horarios, de cierta forma era un poco menos desgastante, tenía más tiempo para estar con los niños. Entonces eso me daba a mí cierta tranquilidad de que los niños estaban bien, en buena forma y en buenas manos permanentemente. También tuve mucho el apoyo de la familia, tanto del lado de Lina como de mi lado. Pues acuérdate, vivíamos en la casa que era una casa de mis papás que después se reformó y hicieron unos apartamentos de arriba, entonces pues vivíamos cerquita a mi papá, a mi mamá y a mis otros hermanos y eso, entonces pues había un ambiente y eso ayudaba mucho a que los niños estuvieran siempre con alguien y conviviendo y estando. Tuvimos esa gran fortuna de poderlo hacer así. Y el contigo y la familia de Lina, especialmente el papá y la mamá de Lina estuvieron siempre muy pendientes y muy encima en forma muy buena, porque estuvieron muy pendientes de los niños y me apoyando mucho en la casa. Nunca los sentí como que estuvieran metidos y que estorbaran en la casa. Lo sabían hacer muy sutilmente, estar pendiente y ayudar, pero sin molestar. Claro. Entonces, pues eso era una gran ayuda. Y lo otro, pues sí, yo sé que me tocó una época de trabajo pesado, especialmente cuando trabajaba en el acueducto, y pues había cosas que dar tarde, pero la alegría y la emoción de llegar uno a encontrarse con los hijos, se le olvida no el cansancio, se le olvida no todo, entonces era cuando salíamos a montar en bicicleta y a pasear y a comprar una paleta y a dar una vuelta, porque eran los pocos momentos que tenía de poder disfrutar los niños y entonces pues era rico hacerlo, entonces pues sí, aunque uno se siente cansado, en ese momento ya no, se le quitan el cansancio y las cosas por poderlos disfrutar. Y así fue, así lo hicimos y afortunadamente Lina nos ayudó mucho tiempo o colaboró o tuvo la posibilidad de tener mucho tiempo para cumplir o suplir los momentos de que yo no estaba. Hicieron equipo. Hicimos equipo, correcto. ¿Y cómo se sentía cuando no lograbas llegar? Y llegabas y estamos dormidos. Bueno, no, pues eran los días que no se podían, no, pues sí, lástima, pero pues también había que entender que tenían un ciclo de colegio y no sé qué. Afortunadamente por la mañana temprano, yo siempre me he despertado temprano, entonces generalmente antes de que se fueran para el colegio alcanzaba a verlos aunque fuera 5 minutos y saludarlos. ¿Sí? Entonces ahí había un poquito de compensación, pero sí había muchos días que cuando uno llegaba por alguna razón ya, o todos, o por lo menos alguno no lo alcanzaba uno a ver porque ya estaba dormido ya. Y tal vez nunca pude, que me hubiera gustado estar más cerca de los niños o de los hijos cuando tenían todas las cargas escolares. Digamos que todos los trabajos y las cosas escolares fue más Lina que yo los que pudo estar ayudando, porque pues yo llegaba ya tarde, ya era muy claro que momentos en que ya los niños pues ya no estaban para eso. Tal vez a veces algo el sábado o el domingo, pero no tanto entre semana, pero bueno, ahí en la medida que se pudo se hizo. Yo me acuerdo mucho de mi mamá ayudándome en tareas. Y me ayudaba tal vez más de la cuenta que tú se lo decías. Y yo se lo decía, porque es que una cosa es guiarlos y otra es hacerles la tarea. No es diferente. Pero hay una tarea en específico que yo recuerdo mucho, que seguramente tú también, en la que tú me ayudaste. Y nos reímos y lo disfrutamos muchísimo. Que fue hacer un sistema digestivo, tal vez. No, el sistema de los riñones. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Que yo no sé, yo tenía 11, 12 años, no sé, Por 10 ahí, años. sí. Y lo hicimos con condones. Sí. Sí. Me acuerdo mucho de eso. Entonces, pues claro, seguramente era en las tareas, en las labores de la educación donde más se te dificultaba estar,
Claro. igual estabas. Y yo lo recuerdo y con Sí, mucha pues gratitud. cuando se podía, porque no, no siempre, digamos que Lina podía estar casi que todas las veces, pues yo estaría una vez a la semana o una vez cada 15 días, pero en fin, me había que estar cuando uno pudiera. Hubo momentos, digamos que muy abundantes, como cuando trabajaste en el acueducto, que por más de que te faltaba tiempo para compartir con nosotros y que en medio de todo lograbas encontrar un equilibrio, pero teníamos un buen sustento financiero. Hubo otros momentos que no. Sí, Hubo varios momentos donde pasamos por momentos difíciles y, y en medio de todo mi mamá siempre ha trabajado, pero hubo momentos donde ella decidió no trabajar para estar con nosotros y creo que eh, culturalmente y generación tras generación se ha puesto mucho el rol del proveer hacia el hombre y no hacia la mujer. Hoy en día está cambiando un poquito eso, pero sí, ¿cómo se vive ese? Ya te cuento por qué te pregunto esto específicamente hoy, pero ¿cómo se vive ese momento de estoy pasando por una vaca flaca, un momento difícil económico, tengo 4 hijos y una mujer que están esperando que yo pase por una vaca gorda y no una flaca? Y esa presión de necesito o cómo hago para engordar esta vaca para que funcione y como sentirse, no estoy trayendo el recurso suficiente para casa. ¿Cómo lograste al final sobrepasarlo? Porque en medio de todas esas vacas flacas que pasamos, nunca nos faltó realmente nada. sí, pues el apoyo de Lina siempre fue importantísimo, tanto en colaborar como en ser consciente y ver cómo solucionarlo, no tanto exigir, sino colaborar, que a veces muchas veces las mamás se confunden y terminan exigiendo más y colaborar. Y lo otro ahí fue clave, tal vez, es la ayuda de la familia, ¿no? La familia, tanto por el lado de Lina como por mi lado, fueron muy colaboradores, ayudaron mucho. Pues de hecho vivíamos en uno de los apartamentos ahí de la casa, entonces mis papás apoyaron mucho y pues me ayudaron. Lo mismo la familia de Lina, pues Carlos Alberto, el hermano de Lina, me ayudó a conseguir un trabajo cuando estábamos difícil y trabajé en Encocables, que tal vez fueron las épocas más difíciles hasta ahí. Ya cuando, cuando pude empezar en Encocables y después pasé al acueducto, ya la situación mejoró bastante. Cuando se terminó lo del acueducto, pues ya, primero ya habían hijos ya más grandes, habíamos salido un poco de la parte más dura, y segundo ya pude empezar a trabajar en mis cosas, y entonces, aunque no fue, digamos, épocas de abundancia total, pero pudimos sobrellevar con más tranquilidad y con más, eh, sí, con más holgura las cosas. Y hoy repensándolo con calma, creo que eso fue muy bueno. Eso nos unió mucho, tanto con Lina como con las familias, y a ustedes los digo, los hizo un poco más conscientes y más, digamos, Medidos. sin quererlo ser, pero fueron conscientes y vieron más cómo era la vida y aprendieron a que hay que cuidar más las épocas gordas para aguantar en las Claro. épocas flacas. Yo no lo había visto así y estoy seguro que no lo hicieron con esa intención, Claro, pero trajo un aprendizaje muy bonito para todos. correcto, correcto. Y yo tengo que reconocerles, pues te lo reconozco a ti hoy, seguramente también se lo haría a mi mamá, y es porque hoy siendo papá veo lo difícil que es, pero yo siendo niño en esa época yo no lo sentí duro. Claro, yo sabía que estaba pasando un momento difícil y había días que, pues, semanas enteras que comíamos arroz con huevo y pues, tampoco era que fuéramos una familia desplazada de la violencia, pues no era ese extremo, pero sí éramos conscientes, pero en medio de todo nunca nos faltó nada. Si no dejamos de estudiar, no dejamos de comer, no dejamos de divertirnos, como que no se Correcto. volvió algo traumático para nosotros. Es que yo creo que fue eso, no es tanto que nos hayan hecho falta cosas, sino que las cosas, los lujos, digamos, que antes teníamos, pues no llegó un momento en que no se pudieron tener más. Pero no, afortunadamente no nos hizo falta nunca un sitio donde vivir, no nos hizo falta comida, siempre tuvimos colegio, universidad, en fin. Con él nos tocó ver momentos difíciles, a pedir plazos en los colegios, ayudas, y, bueno, y ahí finalmente logramos salir adelante. Pero pues digamos que lo básico nunca faltó. Y eso otro, pues como que generó una unión un poquito más sin ser conscientes, porque nunca quisimos meter a ustedes en el problema, pero ustedes obviamente notaban de pronto de forma inconsciente que ya no había las holguras de antes, ya no se podía dar tanta plata a la semana para que la tienda, para los paseos con los amigos, para ciertas cosas, pero siempre nos ingeniamos o buscamos la forma de poder tener buenos paseos, buenas vacaciones, buenos momentos con los hijos. Mm, pues nos invitaban mucho
la familia de las fincas, como el caso de Coquea, que nos invitaba a los llanos, o María José y Pablo, que nos invitaban a Girardot. O sea, ahí tuvimos siempre sitios de poder pasar vacaciones y sobre todo con amigos, con familia. Y después lo que pudimos lograr hacer con Guillermo Gaón y su señora, pues eran como algo similar a nosotros, entonces pudimos hacer vacaciones económicas, pero buenas, ¿no? Entonces sí, yo entiendo que la mayoría se iban a pasar vacaciones a Miami o a Cartagena. Nosotros llevamos una finca en Nilo, pero pasábamos delicioso, éramos amigos ustedes eran muy amigos de ellos y viceversa, y gozábamos y pasábamos muy contentos y fueron muy productivas y muy provechosas esas épocas. Pero digo, esas cosas a veces, esas apretones, esas cosas, a veces traen cosas muy buenas que son eso, ¿no? Que es aprender Claro. a disfrutar un poquito más lo que se tiene y no añorar lo que le falta. Pero yo estoy 100% de acuerdo, pero siento que ese aprendizaje por qué nos sirvió la vaca flaca llega después de la vaca flaca. Ah, claro. Ah, Cómo se claro. siente y cómo se vive durante, es decir, pero no cómo se siente y cómo se vive en general, sino cómo lo siente un papá. Que en medio de toda la responsabilidad siempre se ha pensado que la tiene el papá. Sí. Ustedes lograron hacer equipo con mamá y entre los dos sacaron adelante, pero, y te lo digo, no por nada tuyo, sino por algo mío, y es porque yo siento que estoy pasando por algo similar en este momento, que tomé la decisión, o tomamos como familia la decisión de Sí. emprender, y hoy no estamos pasando por una vaca gorda necesariamente sin vivir mal, en lo más mínimo, pero sí hay mucha angustia financiera de ahí, hasta cuándo me alcanzan los ahorros, y cuándo va a llegar la vaca gorda, y qué voy a hacer para mantener una esposa, una pareja, dos hijos, y aquí para adelante, y hay momentos de mucho estrés y mucha angustia. Entonces, tú que ya pasaste por ahí, cómo se maneja ese estrés, esa angustia, cómo se construye desde ahí? Bueno, el estrés y la angustia siempre la van a tener, pero lo que yo creo es que nunca puede uno desfallecer, ¿no? Siempre hay que seguir adelante, siempre hay que buscar las oportunidades, las alternativas y las ayudas. Las ayudas son muy importantes. Uno cree que no, que se puede defender solo, y no, resulta que un buen consejo, un buen préstamo, una ayuda de que le presto la finca o el carro o la casa, o bueno, es una gran ayuda en un momento dado muy buena. Y pues hay que seguir adelante buscando las cosas. Siempre van a haber momentos buenos y momentos difíciles, pero lo importante es en los momentos difíciles no perder la fe y seguir buscando el momento en que las cosas mejoren. Y obviamente seguir trabajando duro, eso sí le toca a uno, ¿no? Es parte de la responsabilidad. Claro. No, buenísimo, muchas gracias. Y ahora sí me voy a devolver en el tiempo mucho más. Sí. ¿Cómo fue tu crianza? Cuando eras niño, ¿cómo era? Bueno, en mi casa nosotros éramos seis, 6 hijos. seis hijos, pero seis hermanos, digamos. Pero los primeros cuatro fuimos muy seguidos, yo fui el cuarto. Fuimos muy seguidos, es decir, tendríamos como 5 años entre el nacimiento del mayor, del Chivo y el mío. Y entonces, pues, éramos como muy unidos los cuatro. También tuvimos momentos difíciles, mi papá también tuvo épocas difíciles, pero igual nunca nos faltó nada, siempre vivimos muy bien en buenos sitios, tuvimos buenas cosas. Y pues fue una crianza, mi papá siempre estuvo muy pendiente de nosotros y tal vez tuvo un poco más de tiempo para nosotros, pero siempre nos jugaba y nos inventaba juegos y cosas entre los cuatro y con él. Y mi mamá también siempre fue muy pendiente de la casa y muy alcahueta. Entonces, digamos que fue muy similar a lo que ustedes pudieron vivir. Y tuvimos la gran fortuna también de mi abuelo, que es un poco más pequeño, mi abuelo tenía una finca en Sasaiba grande, en donde íbamos todos en vacaciones y nos quedamos mes y medio allá en la finca, pero iban también los primos de diferentes cosas. Entonces, de ahí también hubo una buena amistad familiar que después con el tiempo se siguió y hoy día, pues, ya quedan pocos primos, pero con los que quedan somos más o menos cercanos y nos gusta reunirnos y hablar de vez en cuando. Entonces, digamos que fue una buena época en ese sentido. Y mi papá era un poco la teoría lo mismo, que de guiar, pero no hacer las tareas, y no ayudar. Yo afortunadamente nunca tuve mucha necesidad de que me ayudaran a hacer las tareas, pues me iba como bien y más o menos me defendía, aunque a veces necesitaba ayuda, pero en líneas generales me podía defender bien. Entonces, pues no tuve en ese sentido mayor problema. Mi hermano mayor sí
no porque fuera bruto, nada, sino porque era desordenado y mi papá le andaba más encima y lo tenía más controlado. Pero en ese sentido, pues siempre estuvimos bien. Y en esa época sí era mucho más marcado que el señor trabajaba y la mamá estaba en la casa. Mi mamá nunca trabajó en nada, estuvo en la casa pendiente de nosotros y pues siempre tenía tiempo para todo lo que nosotros necesitábamos. Pero fue más o menos de ese estilo, digamos que muy similar, entre un ambiente muy familiar, muy cristiano, porque pues eran muy religiosos, sin exagerar, sin ser... y pues digamos que por ese lado siempre hubo buenas cosas, yo no me puedo quejar de falta de cosas, siempre tuve muy buenas oportunidades, estuve en un muy buen colegio, pues estuve en una muy buena universidad, tuvimos una buena casa, éramos socios del club, en fin, nunca tuve hubo épocas difíciles, pero en general tuve cosas muy buenas siempre. ¿Cómo fueron esas épocas difíciles? Pero no, épocas difíciles que se veía que mi papá estaba apretado, que mi papá fue muy independiente y se ingenió muchos negocios y entonces a veces le iba muy bien, a veces no. Entonces pues había épocas buenas y había épocas no tan buenas. Entonces las épocas no tan buenas pues eran más complicadas en el sentido de que no había tantas posibilidades de cosas buenas, pero lo básico siempre lo hubo, nunca faltó, afortunadamente. Entonces, por eso digo, siempre pudimos estar en buenos colegios. Cuando eran momentos difíciles, ¿tu papá cambiaba? ¿Lo sentías más estresado, más Sí, claro, ausente o más sí, presente? claro, claro. Más estresado, tal vez un poquito más mal geniado, aunque hacía el esfuerzo por estar con nosotros, pero se notaba un poquito más tenso, claro. ¿Y tu mamá? Mi mamá era más tranquila. Tal vez sí se ponía tensa, pero ahí sí toda la procesión iba por dentro. No notaba. Siempre estaba más pendiente, más tranquila, más consciente en la casa. Sí. Tu papá, por lo que me cuentas y por lo que sé, siempre fue independiente y como vendedor de negocios. Tú estuviste entre los dos mundos. Pasaste tiempo siendo empleado del mundo corporativo, parte tiempo siendo emprendedor. Y no fue como primero mundo corporativo, después emprendedor, sino como que ibas y volvías constantemente. Porque primero fuiste con tus hermanos una empresa de arquitectura, de construcción, después empleado, después eh, seguramente volviste otra vez a construcción, ¿verdad? Y después terminas otra vez hoy en día siendo emprendedor. Y es que, primero, ¿por qué te movías entre esos dos mundos? Y segundo es, ¿cuál te conecta más? Pero lo que pasa es que recién yo me gradué de ingeniería y empezamos a trabajar con mi hermano mayor, el chico, a construir, que afortunadamente él heredó una platica y algo pude recibir yo también y empezamos a construir y trabajamos bastante tiempo. Entonces digamos que aunque era el trabajo fuerte porque éramos independientes, éramos más dueños de nuestro tiempo y teníamos tiempo libre y más dedicarle a la gente. Pero por allá por el año 98 o algo así viene un poco la crisis de la construcción, un poco difícil. Y entonces cuando empiezan a haber épocas difíciles y es cuando surge la posibilidad de trabajar primero con Carlos Alberto, que nos ayudó mucho haciendo un trabajo que estaban haciendo en Encocables y después me pude vincular con el acueducto. Y después volví otra vez a hacer los trabajos como independiente. Sin lugar a dudas, pues para mí es más rico y más hacer cosas independientes y proyectar y eso. Pero pues el trabajo, en cierta forma, en lo que hice en el acueducto, eso me dio cierta estabilidad y cierta experiencia con aprender a depender, a trabajar en una empresa y eso. Y hoy en día, pues digamos que gracias a eso tengo una buena pensión a ese trabajo que pude hacer y pues eso me da cierta tranquilidad. Pero uno siempre sigue inquieto en ver cosas para trabajar y inventarse trabajo mientras pueda, ¿no? Mientras uno tenga, pues eso me gusta más estar haciendo proyectos y cosas por mi lado que estar trabajando de empleado. Pero la trabajada de empleado también fue buena, una buena experiencia, aprendí mucho y me dio una buena estabilidad, muchas cosas que en ese momento no las tenía. Te voy a confesar algo y es, yo siempre he trabajado como empleado, hasta ahorita, hasta Sí, hace unos meses, sí, y como entendiendo el porqué y como empezamos, que yo siempre he sido queriendo sí, entender todo por qué, sí. caí en cuenta que no sé por qué mi cerebro me llevó a eso, a que los momentos más cercanos a ti en la infancia fueron los que tuviste empleado. Aun cuando tenías menos tiempo, llegabas a montar los bicicletas y demás, y los momentos en que de pronto menos cercanos fuimos fue cuando fuiste independiente.
Yo sé que así no fue. No, pero puede ser, yo no sé si es por tiempo o algo, pero sí por actitud, ¿no? Cuando uno estaba empleado, pues tenía menos tiempo para compartir con los niños, entonces cuando tenía la oportunidad era más intenso esa vivencia, digamos. Cuando uno tiene más tiempo, pues es más relajado en esas vivencias y entonces es tal vez un poco lo que pasa por eso. Pero también es que, aunque uno tiene menos tiempo, cuando ser empleado le da a uno más tranquilidad financiera, Claro, hay seguridad. más seguridad, mientras que independiente uno puede tener más tiempo, pero uno está más tenso o más preocupado porque, oye, o sea, también hay que Mm. ir en qué estará pasando, pues, ¿no? Que cuando es empleado, pues es más manejable eso. Entonces, eso también puede reflejarse en la relación con los hijos. Claro. Exacto. Entonces, digamos que mi interpretación inconsciente, que hoy ya la tengo consciente, era mi papá era más feliz siendo empleado. Y había más tranquilidad y más felicidad en la casa siendo empleado. Ya sé que no, y por eso te lo preguntaba, pero fue lo que yo de niño interpreté de cómo lo viví. Y por eso cuando me graduó, yo nunca ni siquiera se me pasó por la mente emprender, no porque no quisiera, sino porque ni siquiera me lo permití pensar. Ya. Como que siempre fue obvio. Y después de muchos años de estar en el mundo corporativo y de ser empleado, me di cuenta que eso no era lo que me gustaba. Y no solamente por mí, que sí es por mí, sino que ya se aproximaba a la familia. Y dije, uy, esto me está quitando mucho tiempo y yo quiero estar más presente. Y empecé a cuestionarme y dije, yo quiero ser independiente. Eso es lo que realmente yo quiero. Y seguramente sale ese amor y ese deseo que viene de ti y viene de abuelo, mi abuelo, que siempre está ese fueguito por la independencia, pero me daba pánico, terror. Yo llevo pensando, y no sé si te acuerdas, inclusive contigo intentamos hacer un negocio y yo hice miles y, no sé, bueno, miles estoy exagerando, pero sí, no sé, 30, 40 modelos de negocio corriendo PIGs y flujos de caja y demás, y nunca me atreví a hacerlos por miedo a qué? A, a fallar. Sí, bueno, uno tiene que arriesgar un poco, ¿no? Obviamente tratar de acertar lo más que puede, pero tiene que correr el riesgo. A mí me pasó un poco al revés. Yo, como te contaba, empecé como independiente y llegó un momento en que me tocó pasar a ser empleado porque no era lo que yo quería y me costó mucho trabajo, sobre todo el comienzo. Sin embargo, ya cuando uno se mete en el cuento, pues descubrí lo que tú dices, que aunque no es lo que más me llena profesionalmente, sí me da una estabilidad, sobre todo en un momento que necesitaba tener esa estabilidad. Después pues ya podría correr un poquito más de riesgo, entonces bueno, listo, vuelvo a correrlos, pero ya puedo correrlos, ya no estoy tan angustiado. Entonces no fue fácil pasar de independiente a ser empleado un tiempo, pero me trajo ese beneficio después que tal vez en ese momento no lo medí así, pero con calma después viendo el hombre, sí, me ayudó mucho y me fue una buena, ¿Hubieras hecho algo distinto? hubiera hecho algo distinto de no trabajar allá. De moverte entre independiente y empleado y cómo eso repercutía en la crianza, en el tiempo con nosotros. Ah, no, pues de haberlo podido yo hubiera seguido siendo independiente, pero pues obviamente llegó un momento en que las cosas no daban para eso. Pero hubiera preferido serlo, claro, independiente que... ¿Y en qué momento te das cuenta que tenías que volver a ser empleado? ¿O tenías que empezar a ser empleado? ¿Cuál fue el momento que tú dijiste ya no aguanta más? Sí, cuando las cosas estaban muy difíciles y se dio esta oportunidad. Primero fue, pues Carlos Alberto estaban ampliando la fábrica de ellos en Cocables allá en el norte, entonces aunque yo sé que era un trabajo como por un año, pero era un trabajo interesante. Entonces ahí me metí y él me ayudó mucho y pudimos tener una buena época. Y ahí cuando estaba en esas que ya veía que ese proyecto se iba a terminar y no había mucha posibilidad de volver a ser independiente porque no están dadas las cosas, se dio la oportunidad de vincularme al acueducto. Entonces, bueno, listo. Pues, son vainas curiosas. Tal vez de las entidades con que yo más luché y más duro me costó ser independiente era lidiar el acueducto, porque no sé, eran como los más difíciles, los más... Ujú. Y sin embargo, se me trabajando allá, y empecé a ver por dentro otra visión, pero bueno, eso fue lo que me llevó la vida y las oportunidades que se me Ujú. presentaron. ¿Y hubieras hecho algo distinto como papá? Pues me hubiera gustado poder tener en general, no solo en la etapa de independiente de empleado, tener más tiempo con los hijos, pero pues también creo que estuve en los momentos importantes y en los momentos más claves pendientes, pero claro, me hubiera gustado haber podido estar más cerca en algunos momentos. Que Que es un poco la diferencia que lo veo yo ahorita con los nietos. Tengo más tiempo para poder estar
Están todavía chiquitos, pero más tiempo poder estar Claro, con los nietos que cuando antes no los tenía, ¿no? claro. Que también la vida te ha llevado a tener más tiempo, pero no tenerlos tan cerca, ¿no? Sí, sí, Porque si bien ya tus casi 4 nietos están en Colombia, no vivimos en Armenia o en el Eje, tú vives en Bogotá. correcto. Pero bueno, igual tú vienes muy seguido y Sí, te gusta pues conocer. tanto no venir seguido, también los niños van allá, a veces Mm. se quedan tiempo. Pero en fin, hubiera sido más rico tenerlo más cerca. Pero en fin, entiendo que también es importante. Ahora, lo otro también es que a esta, desafortunadamente, ya no tienen la misma vitalidad ni la misma fuerza que antes. Entonces, a veces, demasiado tiempo con los nietos sí lo agota uno, que antes Claro. eso no. Pero pues, mientras uno pueda y mientras se ve, pues es muy rico poderlo hacer. Y después de toda tu gigantesca experiencia como papá, como abuelo, como emprendedor, como empleado, ¿tú crees que hay una fórmula mágica de encontrar el éxito profesional desde el emprendimiento o la independencia y el éxito en la familia siendo presente y estando con el tiempo suficiente? Lo digo es porque ahorita me mencionabas que hoy eres independiente y tienes tiempo con los hijos, con los nietos, tienes tiempo. Claro, no tienes tantas responsabilidades económicas como tenías antes, entonces te libera un poquito. Pero cuando fuiste independiente estando con hijos, siendo responsable de tus hijos, primero tenías una angustia constante de si iba a llegar lo económico y demás porque dependía de ti, entonces como que eso mentalmente tenía no tan conectado acá. Y segundo, eh, también a pesar de que había más tiempo, los tiempos eran más fluctuantes, como que no era tan fácil. Entonces, Sí. como que tú crees que si pudiese haber una fórmula mágica que puedas tener el disfrutar a los hijos como cuando fuiste empleado con la tranquilidad y la certeza de que lo financiero está, pero con el tiempo suficiente que te da la independencia, de que se pudiese encontrar. No, yo creo que fórmulas mágicas no hay, ¿no? Es, digamos que en la parte profesional, no todo el mundo tiene la forma de ser para poder ser independiente, ni todo el mundo tiene la capacidad o la cosa para ser siempre empleado. Son un poco diferentes las formaciones y pues a veces le toca a uno ciertas otras cosas porque le toca, pero no es que uno se llene profesionalmente ni sea lo que no me gusta. Entonces, digamos que fórmula mágica no hay, dependiendo de lo que sea cada persona en cada campo. Y con los hijos, pues tampoco hay fórmula mágica, ¿no? Es decir, como lo que decíamos de comienzo, todos los hijos son diferentes, ¿no? Mm. Entonces, algunos puede uno no estar tan cerca, pero siente uno más unión, en otros tiene que estar más cerca para estar con ellos. Entonces, tampoco hay fórmula mágica, es por entender un poquito cómo es la forma de ser de cada persona, en qué momentos puede hacer que lo necesiten más a uno, en qué momentos menos, y tratar de estar más presente en los momentos que a uno más lo necesita. Inclusive le pasa a uno con diferentes hijos, puede haber un momento que hay un hijo que necesita más ayuda y los otros no, bueno, y pues toca estar más pendiente Mm. de ese, ¿no? No hay fórmula mágica para decir todos son por aquí, no, eso no, porque los hijos también tienen formas de ser diferentes y caracteres diferentes y situaciones diferentes. Entonces, pues no puedo decir, la fórmula es esta. No, yo por lo menos no la veo así. Toca ir navegando. Exacto. ¿Y te ha sorprendido algo? Es decir, claro, ustedes nos vieron a nosotros cuatro desde el primer día hasta hoy, nos conocen mejor que nosotros mismos nos conocemos, pero les ha sorprendido como, "Uy, yo nunca pensé que tal fuera a ser tal, como, o en medio de todo es coherente lo que ustedes vieron desde chiquitos nosotros versus lo que hemos construido hoy". No, yo lo que veo es que es coherente con lo chiquito con lo que está pasando ahorita. Tú siempre fuiste el diferente, que hacías las cosas distintas, entonces por eso no me sorprende. Los otros, pues veo uno, Daniel Ortica, pues es más arriesgado por su lado, más empresario él, pero lo veo más, mucho le tocó vivir una época de trabajar en sus cosas para poder llegar a donde está. También creo que está en un momento un poco difícil ahorita porque esto tiene vaivenes, ¿no? Pero pues ahí va bien encaminado. María, por ejemplo, en eso es más trabajadora y más dependiente de un trabajo y eso lo hace bastante bien. Sin embargo, pues sé que María en cualquier momento da el salto y lo hará mucho más, lo hará bien mucho. Y Cristina, por la profesión que escogió y la ruta que ha escogido, pues es más independiente porque es psicología, se le han dado las oportunidades de poder abrir su consultorio con ciertas cosas, entonces ha estado un poco más independiente. Creo que influye mucho lo que vieron en nosotros tanto
en Lina como en mí, la forma de trabajar, la forma de ser independientes, y eso ha arrastrado mucho, pero en realidad no me sorprende, son como formas y caracteres desde chiquitos que uno empieza como a ver cada cual cómo es diferente y qué es lo que le gusta y para dónde va a coger, ¿no? ¿Y desearías que algo fuera diferente? ¿Perdón? ¿Desearías que algo fuera diferente con la realidad de tus hijos? Para eso uno siempre quiere que les vaya mejor y que de maravilla y todo, pero no pueden apresurar las cosas, ¿no? Y poco a poco se irán dando. Mm, Tal vez lo único es que tengan la constancia y la paciencia para lograr las cosas. Hoy día se ha vuelto todo muy inmediatista y muy rápido. Y yo no creo que sea buen consejero, es más bien trabajar con juicio y seguir buscando lo que hay que buscar, que con el tiempo llegarán las buenas épocas. No, yo no sería partidario de cambiar así algo especialmente, no. Y me hablaste de tus papás, me hablaste que fueron 4 hermanos, después 2. ¿Cómo es tu relación con ellos hoy? No, también muy buena, ya pues eso estaba hablando de cuando éramos chiquitos que éramos muy distantes, ya cuando fuimos más grandes pues nos volvimos más unidos y pues casi que después he tenido mejor relación y mejor amistad con mi hermano siguiente que con el mayor que era en ese momento más unido. Pero pues de chiquitos fuimos más unidos con los otros cuatro, ya mayores pues fuimos más unidos, o bueno, no más unidos, pero sí nos integramos más a los dos menores, ¿no? Que no ha sido buena. Pues tal vez son por edades y épocas en que nos tocó vivir momentos diferentes, pero no es que haya diferencias o cosas entre uno y otro. ¿Qué crees que de la crianza que tú tuviste, de cómo fueron tus papás contigo, replicaste en la crianza con nosotros? Sí, pero primero el ejemplo, ¿no? Creo que esa es la parte clave, el ejemplo que ven, pues la conciencia, el trabajar, no derrochar, estar pendientes. ¿Va? Y pues veo que proyectan más o menos lo mismo. Como te dije al comienzo, varían los estilos, pero la línea conductora es Los la misma. valores. ¿Y qué hiciste distinto en la crianza de lo que tú recibiste en tu crianza? ¿Qué hice distinto de mi crianza de lo que yo recibí? Bueno, no creo que no creo que nada muy distinto. Fue más o menos lo mismo que yo recibí de mis padres. Claro, es una generación distinta, entonces, por ejemplo, en tus papás, tu mamá nunca trabajó, ahora criando, tu pareja sí trabajó, Claro, entonces claro. seguramente tuvieron pues, retos distintos por las generaciones y demás y por el Sí, momento, bueno, pero pues porque son épocas distintas y uh-huh. épocas diferentes. Pero no creo que haya habido cambios así grandes. No, de una y otra cosa, no creo. Bueno, más o menos siempre igual lo mismo. Yo creo que no hay cambios grandes. Tal vez un poco de cambio más grande era, mi papá era mucho más sociable que yo, más amigos y entonces tal vez eso me hubiera gustado poder ser más sociable para tener más relación de terceros para mis hijos, pero no es que sea así un cambio drástico, no me parece que les Mira ha que hecho qué falta. curioso, porque una de las cosas, dentro de las muchas que yo admiro de ti, es la capacidad de disfrutar la soledad, que eso no es fácil, es decir, hoy en día en este mundo la inmediatez y las redes sociales y la televisión, como que estamos acostumbrados a siempre estar haciendo a estar haciendo algo y estar con alguien, y tú puedes coger un carro y manejar 6, 8 horas seguidos solo, y te lo disfrutas mucho. Sí, sí, me lo disfruto mucho mientras lo puedo hacer. No es que tanto disfrute la soledad, sino lo que disfruto es poder ser activo, poder estar haciendo algo productivo. Eso es lo que más, así me toca ir a hacerlo solo. Si me tocara quedarme solo sin hacer nada, tal vez la cosa Claro, sea claro, diferente. claro, claro. Pero siempre haciendo algo, siendo productivo, buscando una meta o algún fin, no me preocupa. Obviamente es más agradable estar acompañado, pero si estoy solo no me preocupa, no tengo problema. Vienen las preguntas difíciles. Bueno, ¿Cómo se construye una relación de pareja que perdure después de tantos años, pasando por 4 hijos? Porque si tener un hijo hace que uno pierda tiempo en pareja porque hay otra prioridad, pues no me imagino cómo será con 4. Eh, y que ha pasado por vacas flacas, vacas gordas, por estar en medio de crianza de 4 personas absolutamente distintas en la casa, a estar hoy en día con los hijos ya por fuera y seguir ustedes dos, porque al final lo único
la única constante que ha habido desde que arrancaron hasta hoy son ustedes dos, porque nosotros hemos estado y nos hemos ido. Sí, pero no, es que yo no creo que eso se construya, ¿no? Eso es como, primero, formas de ser, segundo, pues que la pareja que uno consigue sea parecido a uno o comparta los principios y después pues obviamente la confianza y la solidaridad permanente, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? No, y buscar metas poco comunes, ¿no? No, pues de bienestar, de estar bien, tampoco exagerar ni forzar demasiado, sino como que se vayan presentando las cosas, buscándolas, claro, pero que se vayan presentando con calma y con trabajo y constancia. Yo creo que en eso, pues, tuve la fortuna de encontrar una pareja que me ha entendido y que yo he podido entenderla y es tal vez la base y obviamente la confianza. Siguiente pregunta difícil. ¿Existe eso que hay hijos favoritos? Sí, pues puede haber hijos favoritos, claro que sí. Yo lo veo más en línea que en mí que hay hijos favoritos. A mí no creo que haya hijos favoritos en general, sino favoritos para ciertas cosas, ¿no? A veces uno prefiere ir con un hijo a cierta cosa, pero hacer otra cosa con otro. Entonces, pues es eso. Pero hijos favoritos, uno siempre trata de consentir a los hijos hasta donde pueda, ¿no? Digamos que hay algunos que se dejan consentir más que otros, pero no es que sean favoritos, por lo menos no es mi intención. No sé. ¿Y cuál sería cuál soy tu hijo favorito entonces? No, mentira. A ver, nos queda un poquito de tiempo, pero todavía me quedan muchas preguntas, entonces voy a tratar de escoger las más chéveres, pero ¿qué crees que, es decir, cuando ya ves todo lo que has construido, todo lo que has pasado y te paras en esta posición, voy a decir como yo lo veo, una posición ya cómoda de estar del otro lado y decir, lo logré en todos los aspectos, en mi relación de pareja, con mi crianza, con mis hijos, con mis nietos, con mi trabajo, con mi independencia, con mis proyectos, y miras para atrás todo lo que viviste, ¿cómo se siente eso? Es decir, lo intento ver como, como con admiración, pero también con un deseo de, yo quiero dejar ahí, asentarme en esa silla en la que estás tú y poder tener la tranquilidad y la seguridad de, uff, qué bien me fue en la vida, ¿no? Sí, pues exacto, ¿no? Me fue bien en la vida, yo lo puedo decir. Desafortunadamente no a todo el mundo le va así de bien, a otros les va mejor, pero me fue bien en líneas generales. Pero yo diría que todavía no me he acabado de ir, ¿no? No, te faltan muchos años. Está en otra posición, pero todavía sigue No, faltando. no lo digo porque se está acabando, sino porque ya estás ya llegaste a la tranquilidad, ¿no? No, a la tranquilidad sí, pero uno siempre quiere la familia estar pendiente y que siga más y que los nietos y que no sé qué, entonces como que eso nunca se acaba. Tal vez lo ve uno desde otra orilla y con más tranquilidad, pero sigue siendo siempre la meta de seguir viendo cómo se proyecta la familia, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti? Lo más importante para mí, bueno, la tranquilidad, ¿no? No hay duda que la tranquilidad y la confianza, ¿no? ¿Y lo ha sido siempre? ¿Siempre ha sido tu...? Claro, claro, los hijos son, digamos que los hijos son para uno lo más importante desde el momento en que los sabe que los va a tener y ahí toda la vida. Llega un momento en que tal vez esa importancia baja un poquito cuando ven que los hijos ya se defienden, se bandean solos y empiezan a ser un poquito desbancados por los nietos. pero es otra visión diferente, ¿no? Siempre, claro, los hijos son lo más importante y uno siempre andará pendiente y buscando la forma de que los hijos estén mejor y qué necesitan y en qué puede uno colaborar o en qué puede uno ayudar. Si pudieras darle un consejo a otros papás, sean papás primerizos o papás ya de muchos hijos o papás ya con nietos o personas que están tomando la decisión si quieren ser papás o no, o que están esperando su primer hijo, pero que tú digas, este tal vez es el único consejo o el consejo más importante que yo creo que alguien pudiese recibir y que tal vez te hubiera gustado recibir cuando estabas empezando. ¿Cuál sería? Yo nunca he sido de formatos preestablecidos muy rígidos. Pues hay que seguir ciertas reglas, pero formatos establecidos muy rígidos no. Entonces yo creo que la gracia del matrimonio y los hijos es precisamente
dentro de un esquema normal, no mantener un formato tan rígido siempre. Porque pues también los hijos son distintos cada uno y cada cosa. Entonces, y no preocuparse uno tanto por el futuro. Es decir, si quiere uno buen futuro, pero, uy, voy a ser papá, entonces ahora qué hago. No, las cosas van llegando y uno un poco las va resolviendo. Obviamente hay que averiguar, hay que asesorarse, hay que consultar, pero digamos que el sentido común y la unión y el amor, digamos, con los hijos y las cosas la van llevando por el camino de lo que hay que hacer. Es que mucha gente se preocupa y qué va a hacer cuando grande y qué le voy y qué va a estudiar y qué va a... No, no, deje que vaya. ¿Tú nunca te preocupaste por eso? Pues no, sí me preocupa porque pueda tener un buen futuro, pero no porque usted tiene que hacer esto, aquello, lo otro, sino dejemos que vayan buscando su camino y yo más bien me preocupo es por ver cómo le doy las herramientas para que él pueda coger sobre el camino que necesita. Entonces, yo te digo, cómo darle unos buenos amigos, unas buenas relaciones, un buen colegio, una buena universidad, unas buenas experiencias en ir al exterior o en cosas pues para que irlos formando, pero no desde que chiquito es que tiene que ser esto o aquello, porque es donde uno a veces la embarra, porque los hijos, uno a veces quiere que los hijos sean una cosa, pero los hijos son también independientes, ellos son los que quieren, hacen lo que quieren ser cuando están más grandes. Y cuando están chiquitos, pues es ir disfrutándolos de chiquitos, irlos enseñando y aprovechando, pero tampoco forzando tanto, ¿no? Lo poco que yo he visto de mucha gente es que ser tan estrictos y forzar tanto a los hijos, después los hijos son un problema complicadísimo porque no están acostumbrados a ser independientes, a vivir momentos difíciles, porque siempre estuvo todo muy encajonado y muy dirigido. Entonces, un poquito más de tranquilidad en ese sentido, de verlo con más calma, obviamente preocuparse y trabajar por los hijos, pero no forzar tanto las cosas, ¿no? Me quedan 3 preguntas. Sí, ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? cualquiera. Escoge. De arriba para abajo. Si pudieras volver a decirle una cosa a tu papá, ¿qué le dirías? Volverle a decir algo a mi papá, Si tuvieras la oportunidad de tener un minuto para decirle algo a tu papá, ¿qué le dirías en ese momento? que tenía toda la razón en lo que me decía cuando yo no le creía en su momento. Pues en la mayoría de las cosas, ¿no? Que uno decía antes, esto viejo ya no sabe esto. Pues con el tiempo no tenía razón. Tenía razón en muchas cosas que tal vez en ese momento ¿Cómo qué? no lo vi. No, en muchas cosas de la vida, de cómo enfrentar la vida, de cuidar las vacas flacas, de cómo aprovechar las vacas buenas, de cómo mantener la relación con los amigos, en fin, muchas cosas, ay, cómo soy, cómo no sé qué. Y hoy día dices, no, tenía razón, tal vez la experiencia de lo que había vivido, tenía razón. Muchas cosas, hay otras que definitivamente no, pero en muchas cosas, hombre, sí. Ahora sí caigo en cuenta que tenía razón en muchas cosas que yo en ese momento pensé que no las tenía o que. Si pudieras, no, si pudieras, no, sí puedes. Yo estoy aquí sentado, pero tienes 3 hijos más. ¿Eh? Si, ¿qué quisieras que cuando vean este video supieran? Y yo acá que supiéramos. Y puedes decirlo en general o específicamente cada uno, algo que de verdad quieras decirnos que de pronto no lo digas todos los días. Yo no soy muy de estar diciendo las cosas todos los días así habladas. Pero no, yo lo que les digo es que sigan como van, sigan conscientes, pónganse metas claras y búsquenlas, pero sin afán, sin exagerar, sin forzarse demasiado. Tengan hijos, es lo mejor que le puede pasar en la vida. No muchos, yo tal vez tuve demasiados y por eso algunas épocas me tocaron duras, pero no me arrepiento para nada. Pero lo mejor que le puede pasar teniendo una buena familia es tener hijos y criarlos. Eso es un poco lo mejor. ¿Verdad? Que yo los decía, monten una buena familia y crían a sus hijos, que es lo que la mayor satisfacción que uno puede tener en la vida. Tuviste 4, Sí, pero venías de una familia de 6. sí, Entonces sí, fueron muchos, pero empezaste a reducirlo. sí, sí. Eso también es una cosa que ha cambiado con los tiempos, ¿no? Las familias antiguas eran todavía más grandes que la mía, por el lado de Lina también, pues, ¿no? Pero tal vez los momentos hoy día han cambiado, primero las dificultades económicas o las exigencias económicas, digamos, de cada hijo, de tiempo, no sé por qué siento que hoy los colegios y eso le demandan más tiempo a los papás que antes. Uh-huh. Yo no me acuerdo de mi papá yendo nunca al colegio a reuniones o cosas de ese estilo. Pues
cuando había problemas, ¿no? El papá del colegio es que hay problemas, pero no porque hay reuniones. A mí sí ya me tocaron y hoy día pues creo que son más. Creo que es bueno, eso ha cambiado para bien, pero pues Sí. las cosas van cambiando y los momentos van cambiando la gente y las circunstancias han sido un poco diferentes. Y la última pregunta ya para cerrar y es, este video probablemente quede guardado en internet varios años. Y en, no sé, 15, 20 años está León, Matilda, Maya, Noah y los que vengan detrás sentados reunidos, cada uno pasando 20, 15, 17 años, ya adultos grandes, se encontraron este video. Y dice, vea, ahí está Fifo y Teto. ¿Qué quieres decirles? Mírate acá. No, pues que sigan, que vivan su vida felices, que vean este ejemplo de Lina y mío para con la familia, así como el de los papás de Daniel, tú, Van y Lotte, y ahora pues María y Juanma, el ejemplo que ellos les dan, y aprovechenlos y que disfruten la vida dentro de los parámetros sanos y normales. Tienen un mundo por venir muy bueno. Todo el mundo dice que el futuro es más complicado que era mejor antes. Yo no creo, las cosas cambian, simplemente son diferentes. Entonces aprovechen lo que tienen, aprovechen lo que están viviendo y cuiden mucho a su familia, básicamente. Sean buenos hermanos unidos, sean buenos primos y cuiden mucho a sus padres, que es la finalidad de la vida, ¿no? Padre, muchas gracias de corazón. Primero, por el tiempo, por estar aquí sentado. Segundo, tú mismo lo dijiste, no eres una persona de estar diciendo las cosas todos los días y que te hayas sentado una hora a hablar conmigo. De verdad me emociona mucho porque sé que no es tu plan favorito, pero que lo hayas hecho por y para mí y para este espacio, de verdad lo agradezco muchísimo. Y sobre todo quiero agradecerte muchas cosas. Lo primero es porque fuiste, eres y serás mi superhéroe siempre. De verdad lo que hiciste es absolutamente admirable y lo entendí en su momento, lo supe en su momento, pero hoy lo veo y lo entiendo de otra manera y es, ser papá no es fácil, tiene muchas complicaciones, es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida, es hermosísimo y uno, tú lo dijiste, uno cambia, uno se vuelve un ser distinto, pero no es fácil no porque criar sea difícil, sino porque uno empieza a preocuparse más, que es justo lo que es siendo preocuparse, entonces es las vacas flacas, lo financiero, el que no se caiga, el que X, el que coma dulce, que no coma dulce, como que la cabeza está todo el tiempo en función de proteger. Y, Pero y usted, tal vez hay una cosa que tal vez no fue lo que quise decir. No es no preocuparse de las cosas, sino no anticiparse a preocuparse de más de lo que es. okay. Cuando las cosas llegan en su momento y en ese momento hay que afrontarlas. Como ir afrontando lo que pero pasa en el presente y no correcto, en el futuro. Pero no anticiparse demasiado, que es lo que no le angustia. Pero, por un lado. Y por otro lado, pues uno cuando empieza a ser papá lo ve difícil, y yo cuando pasa la época y dice, no fue tan difícil, ¿no? Pues también tengo la fortuna de que me han salido 4 hijos muy buenos, trabajadores serios, responsables, queridos. Entonces, no sé qué pasaría si no tengo un hijo que algún día tenga problemas. Puede ser diferente. Afortunadamente a mí eso no me ha tocado. Entonces, pues no. Y entonces, agradecerte porque a pesar de todo lo que pasamos de vacas flacas, vacas gordas, aquí, allá, movimientos, cambios de trabajo, cambios de estado de ánimo, preocupaciones, lo que sea, siempre estuvieron. Y sí, no nos faltó nada material, pero tampoco nos faltó nada afectivo. Siempre estuvieron y yo no puedo estar más que agradecido por eso. Los admiro profundamente porque tener 4 hijos y 4 hijos de esta calidad de hijos es solamente gracias al trabajo que hicieron ustedes en momentos que no siempre fueron tan mágicos, hubo momentos difíciles y lo han hecho muy bien, hasta con los nietos, de verdad los admiro, los reconozco, te admiro, te reconozco, siempre será mi superhéroe, pero además quiero hacer un hincapié en esta conversación porque no sabes lo que me ha servido a mí, esta hora que hemos hablado, porque hay muchas cosas y seguramente me entenderás cuando lo puedas ver desde los ojos del hijo que fuiste con tus papás, hay muchas cosas que uno asume y no pregunta. Entonces lo que yo te decía ahorita, por ejemplo, yo tenía miedo a emprender porque pensaba,
que la felicidad estaba más en la seguridad de la empresa y el empleado por lo que yo interpreté de lo que tú viviste. Y resulta que no, tú eres más feliz emprendiendo, entonces eso a mí, o has sido más feliz con lo que toque manejar, con la seguridad y demás. Y eso a mí me relaja, me relaja, no, me da una tranquilidad distinta. El poder ver que tú sacabas el tiempo siempre para estar nosotros, pasar con nosotros, el poder ver tantas cosas que hoy me mostraste que yo no había visto, me termina de integrar mucho por dentro muchas cosas que, que tal vez necesitaba oír. Y yo nunca me he atrevido a preguntar y de verdad gracias por esa apertura, por la sinceridad y por todo el trabajo que han hecho. Ha sido espectacular y sí, siempre he sido el diferente. No sé por qué, No, pero gracias por permitirme ser el diferente y dejarme serlo porque pues eso es lo que me tiene aquí sentado hoy claro. intentando entender el mundo, entenderme a mí y disfrutarlo en el proceso. Sí, no, no, y lo que te digo, el lanzarse a ser independiente me parece muy bueno. Hay que saberlo, ver hasta cuándo puede uno aguantar independiente y cuándo le toca apoyarse en algo, bien sea en amigos, en trabajo o en algunas cosas, pues para poder sobreaguar. Y yo creo que la mentalidad es, o por lo menos lo que yo pienso es no ser el más rico del cementerio, sino al contrario, haber podido vivir una vida y haber transmitido unos principios y poder dejar una familia que tenga más o menos las mismas ideas y que ojalá les vaya bien económicamente, pero la meta no es ser el más rico del cementerio, sino tener un buen pasar Disfrutarlo. y disfrutar, correcto. Gracias, gracias de corazón. No, al Admiración contrario, profunda por ti. al contrario, y no, yo también estoy muy agradecido con ustedes porque lo que digo, gracias a la tranquilidad y a lo que somos con Lina y la unión es porque hemos tenido unos hijos también maravillosos. No, no sé qué hubiera pasado si uno tenga un hijo con problemas de físicos o drogadicto, bueno, no sé, no sé. Afortunadamente nosotros no hemos tenido ningún hijo con problemas o físicos, pues No que complicado, supieran, no mentira. complicados, pues digamos, ¿no? Ni con problemas de vicios ni de malas relaciones, sino en líneas generales bien. Entonces eso también le da a uno mucha satisfacción y mucha tranquilidad y por eso también puede uno estar tranquilo, ¿no? De que el trabajo, digamos, estuvo bien hecho en el sentido de que también los hijos respondieron a lo que uno quería que se diera, ¿no? Te mereces la tranquilidad que estás consiguiendo. Muchas gracias. Gracias por escuchar este capítulo de Apenas Papá, un espacio para recordarnos que sentir también es ser hombre.